Bienvenidos todos a una edición más de Directo a la Justicia, aquí en su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, agradecida como siempre de que nos acompañen y que compartan el programa, que ustedes saben que luego subimos a YouTube, a Instagram, a X y a Telegram para beneficio de todos ustedes. Así que le damos la bienvenida al licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y que presente, ¿verdad?, a nuestro colega, a nuestro amigo, que lleva tiempo que no participaba por aquí. Así es, Adaísa, buenas noches a ti, a todos los que nos están escuchando por Facebook, los que nos van a escuchar por YouTube, por X y por las distintas plataformas que este programa sube al aire. Es un placer estar hoy con ustedes en edición, en el programa número ya 268. 268, en este programa Directo al Punto. Hoy tenemos un programa súper especial, súper interesante, y te digo por qué, Adajitza. Tú sabes que este programa, y más si me, pues, no es un secreto para nadie que yo soy republicano, ¿verdad? No es un secreto para nadie que tú lo eres, no es un secreto para nadie ¿verdad? La mayoría de los que aquí participamos, pues tratamos de hacer obviamente, un análisis objetivo y la objetividad depende también de las circunstancias y del foco, ¿verdad? Pero dentro de las circunstancias, eso es lo que pretendemos, ¿no? En cada intervención que hemos hecho ya por más de 5 años que llevamos haciendo este programa de Directo a la Justicia contigo desde que nos invitaste hace más de 5 años y medio atrás. Y hoy, y tú sabes que han pasado por nuestro panel de Directo a la Justicia muchos amigos muy querido, y a todos ha sido especial haber compartido con todos ellos, ¿verdad? Aquí, pero pues hoy recibimos al licenciado Joel Caraballo, y es un placer que esté con nosotros hoy. Joel Caraballo Cintrón, compañero abogado acá en la jurisdicción de Ponce y del área de la postulación criminal, eh, en el que está envuelto el compañero Caraballo. Y hoy, Adajita, tú sabes que uno de los temas que siempre hemos tratado como temas importantes en la difusión de nuestras ideas y nuestros ideales, ¿verdad? Uno de ellos es el aborto. Y tú sabes que tú puedes, temas que yo he estudiado bien a fondo, sé que tú también, Adajita, que hemos estudiado bien a fondo por razón de nuestra perspectiva política republicana, ¿no? Y porque obviamente es uno de los issues que plantea el Partido Republicano abiertamente, de ser un partido pro vida, ¿no? Y entonces cuando tú vas y entras a YouTube, por ejemplo, o entras a cualquier plataforma, pero YouTube, que es mi plataforma favorita, no es un secreto para nadie, tampoco, y tú haces un search y buscas sobre el aborto, te van a aparecer miles de videos, miles, miles. Y entonces, distintas perspectivas de gente en pro del aborto, de gente en contra del aborto, de gente que está ni de un lado ni del otro, ¿verdad? Gente que entienden que fueron mujeres, que fueron engañadas. Pero una de las cosas que tú vas a ver en el 100% de estos videos son mujeres. Y entonces nunca tú te das cuenta o nunca has visto, yo nunca he escuchado el testimonio de un varón, de un hombre, yo soy víctima del aborto, yo soy víctima de esta figura que el Estado ha disfrazado de un derecho civil para encubrir lo que tú sabes y que yo no me escondo, Daisa, para decirlo, un asesinato en masa legalizado. Así Un, es. esto es simplemente asesinatos en masa, punto, sancionados por el Estado. Y eso siempre ha sido mi postura, que tú muy bien la conoces. Que sabes que es una industria que ha crecido al punto de que por la frontera, muchas de las cosas que hacen, ¿verdad? Con estas mujeres embarazadas, de sacarle los bebés, porque ya eso hasta tiene precio. Si el feto es de 1 mes, de 3 meses, de 5 meses, de 8 meses, pagan miles por esos fetos para diferentes asuntos. O sea, y ya es una industria enorme que hay que detenerla de alguna manera. Hay personas que no entienden eso y lo ven y no comprenden lo que es la narrativa, cómo te empujan a creer que es algo normal. No, no lo es. Asesinar a un niño no es normal. No. Y entonces aquí yo quise invitar a mi querido amigo
Joel Caraballo, que escribió un libro a Hitza que se llama Mateo y el abuelo Lucumí, historia de cangrejo. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que tú me estás hablando de Mateo y el abuelo Lucumí, Francisco, Pues y la primero historia de déjame que él dé un cangrejo? saludo, Joel Caraballo, porque lo aprecio muchísimo. Hola. Buenas noches a Daitza, buenas noches a todas las personas que están viéndonos a través de esta plataforma, que nos escuchan a través de la plataforma, al licenciado Francisco Sánchez, que mientras más pasa el tiempo, agarra como un espíritu de jurista mucho más ¿Verdad? marcado. Yo me gusta eso que estoy viendo y a gusto de estar con ustedes hoy, ¿verdad? Porque si eh, la buena amistad y sobre todo sentir que llegas a un lugar en que eres conocido y que lo sientes como si fuera tu hogar, Esta es pues, tu pues casa. extraordinario. La pasamos Claro que súper sí. bien contigo cuando estabas de Sí, panadito, por eso dije colega, porque él es colega abogado de Francisco, pero es colega moderando conmigo aquí, que estuvo casi, no así sé, si es, un así es. año. Así que nos sentimos que somos familia, ¿verdad? Y yo creo que es importante. Déjame empezar porque la gente vea la portada, el por qué escogiste, ¿verdad? Este diseño y que nos vayas contando de qué se trata. Vamos a ver. Yo voy a introducirte esto a Gisa en lo que aquí tenemos la portada. Quiero introducirlo para que Joel entonces dejara Joel con que nos hable, pero me parece que en este caso, y Joel me corregirá, tuve la oportunidad de leer el libro la semana pasada cuando me encontré a Joel en el tribunal y me atreví a hacerle la invitación al programa sabiendo que evidentemente la Isa no nos iba a decir que no a lo que íbamos a tratar aquí, porque Joel es víctima del aborto, Joel es víctima directa del aborto y este libro de Mateo y el abuelo Lucumí, Joel no permitió que Mateo falleciera. Mateo vive a través de esta historia que nos cuenta Joel y Joel nos trae aquí un universo paralelo quizá en donde Mateo sobrevivió y Mateo creció y Mateo nos dice muchas cosas que hizo. Y yo, ¿verdad? Quiero dejar al amigo Joel Caraballo para que primero nos diga la motivación. Cuando uno crea un libro, ¿verdad? Tú sabes, ahí dice, yo tengo tres. Joel tiene uno que también está sin publicar, que yo lo leí y estoy loco que lo publique también. Y este, que está publicado, y entonces, ¿verdad? Cuando uno escribe un libro, es como, es lo más parecido a tener un hijo. Es una cosa increíble, ¿verdad? Cuando uno pare esto y lo trae a la vida, trae esta historia a la vida, que uno quiere compartirla, uno tiene algo que decir y que los demás, y que merece que se lea y que los demás eh, 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 o disfruten con uno la historia, lloren con uno, rían con uno, este, y que nos y que se solidaricen con nosotros de una manera u otra. Así que, Me Joel, parece cuéntanos. también que el tema del aborto, como lo están trayendo de un hombre hablando de su punto de vista, es bien valioso porque siempre dicen, no, es mi derecho, es mi cuerpo, yo como mujer hago lo que a mí me dé la gana, la otra persona no es parte, excepto si nace para que me pague pensión y demás, como que ese juego, pues con este libro cambia la perspectiva de que él no sencillamente quiere ser un portador de dinero, sino hubiese querido estar en la vida. Así que cuéntanos, Joel. Adelante, Seguro. Joel. Bueno, gracias también, ¿verdad? Por proveer la plataforma, que yo sé que hay ambiente para discusión en estos momentos de diferentes tipos, ¿no? Nos acercamos ya mismo al periodo eleccionario, ¿verdad? Y hay mucha tela para cortar y ciertamente, ¿verdad? Pues hacer un paréntesis para hablar un poco sobre este tema, ¿verdad? Y sobre algo que me ocurrió, pues, de más está decir que les agradezco mucho la plataforma y el licenciado Francisco Sánchez, quien gentilmente, ¿verdad? Me invita. Pues mira, eh, yo ya he tenido presentaciones del libro, pero hace tiempo, y cuando digo hace tiempo, hace 4 o 5 años,
yo tenía la idea de ser papá. Y yo pues tengo unos rituales, digamos, mañaneros. Y entre esos rituales mañaneros está orar. Eh, Orar, y es bien interesante porque incluso en estos tiempos la palabra Dios y oración es casi un sacrilegio, ¿no? Hablar mencionar a Dios en cualquier circunstancia, ¿no? Ya, es un sacrilegio, casi es un pecado. Y en ese ejercicio yo oraba y le pedí a Dios que yo quería ser papa, ¿verdad? Y es curioso porque eh, pasó un día de, voy a una actividad, que es una actividad que hacen en Ponce, de 7 iglesias, pero ese día yo pues naturalmente hice mis oraciones y genuinamente, con mucha fe, pedí que yo quería ser papa. Y mira cómo son las circunstancias, Adaitza, que un mes y medio después, a mí me da la noticia precisamente de que iba a ser papa. Y, y yo creo que no sé para otros, pero por lo menos para mí, pienso, ¿no? Que los hombres responsables, ciertamente, cuando se enteran de que eso ocurre, hay algo que se calibra en su interior, ¿verdad? Es como un ejercicio inmediato que te da que te hace, ¿verdad? El cerebro se conecta a través de todas las ideas para producir una sensación de protección que es inmediata, es instantánea. Y pues, amén, ¿verdad? De la felicidad que eso te trae, ¿no? Y en ese mismo momento, en el momento exacto en que yo lo sé, también me dicen, yo no lo voy a tener. Y entonces, Eh, amén, ¿verdad? De hecho, y te puedo decir más, yo tuve una conversación un día con un buen amigo y le escribo por WhatsApp, le digo, oye, este, yo sé que tú eres un hombre de fe y le digo, ponme en tus oraciones porque yo tengo este deseo. Y entonces, de esto te hablo hace como 3 o 4 meses atrás, antes de que ocurriera, ¿verdad? El hecho, ¿no? Y entonces él me dice, lo voy a poner en oración. Y en efecto, pues pasó. ¿Y qué ocurre? De más está decir que yo lo pedía a gritos, ¿no? Le decía, mira, por favor, no haga, esto no es necesario. Pues gracias a, ¿verdad? Al trabajo y al fruto de las cosas que yo hago, también estoy en una posición que me permite, ¿verdad? Poder tener unas condiciones para ese niño, ¿no? Ese bebé en camino. Y y yo, como se lo decía a Francisco en una conversación, mire, si usted no tiene los recursos para hacerlo, pues por allí cerca, por la agencia, proveen una tarjetita que es violeta y amarilla y usted vaya a hacer compra a los supermercados, si ese fuera el caso, ¿no? Y el Estado te provee de alguna manera u otra también vivienda y hay todas unas consideraciones, ¿no? Pues si lo fuéramos a llevar a los absolutos. Pero ese ejercicio que hice de básicamente era una súplica, ¿no? No lo puedo ver de otra forma, era un ruego. Eh, pues no pasó. Y es malo para una persona que es curioso, porque en tu interior, cuando tú eres una persona curiosa, vas a querer buscar la información. Y comencé a buscar la información, entonces hago hablando con una persona que compra mi libro, me dice, mira, ¿sabes algo? Las clínicas de aborto esperan a a las 8 semanas para poder realizar el proceso porque ellos encuentran el latido de la criatura y ahí extraen, ¿verdad? O hacen el procedimiento para poder extraer la criatura. Entonces, este, el, el, el conglomerado de personas que están a favor del aborto, hay algunas personas que, pues mira, por ignorancia o simplemente hablar por mera prueba de referencia, desconocen que en una tercera y cuarta semana el bebé tiene
tres cosas. Tiene un sistema nervioso central, tiene pulmones y tiene corazón latiendo. Y esto no esto lo dice el licenciado Joel Caraballo, ¿verdad? Estos médicos obstetras que, ¿verdad?, pueden establecer eso. Y entonces, de pronto, dentro de ese vientre hay vida. No obstante, sí te puedo decir que lo que me dijeron a mí fue, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un grano de arroz. Ese fue el mindset. Y entonces yo, ¿verdad? Obviamente decía que no hay nada. Y era una Hay vida. exigencia, era una Déjame exigencia, hacer un paréntesis ahí de lo que acabas de decir. Yo seguro. sufrí 2 abortos y uno de ellos fue porque estaba afuera, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Los embarazos tópicos, Ya de ectópicos. Y fue bien duro para mí cuando te están haciendo el sonograma y tú estás escuchando los latidos del corazón y te están diciendo que tienen que sacarlo porque tu vida corre peligro y que el médico te está diciendo algo que te lo va a sacar y tú realmente lo único que recuerdas es el latido. Eso se te queda por muchos años. Por muchos años tú te recuerdas que ese día tú escuchaste los latidos de un bebé que te iban a sacar. O sea, no es tan fácil. Y en la otra ocasión, lo mismo de 3 meses, el médico me dice, vístete y vamos a hablar y me dice, mira, ahí no hay nada, está muerto, así que te lo tengo que extraer y hacerte un raspe. Así que fueron 2 situaciones dolorosas. ¿Cómo se atreven a decirte a ti que ahí no hay nada? O Pues sea, yo mira, sí sé que había algo. eh, pues ciertamente conozco, ¿verdad?, el sentimiento y entonces eh, yo incluso le dije, tenlo pero puede tal. Y yo no tengo, o sea, vuelvo y digo, el asunto de proteger la vida, naturalmente, va a aflorar. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Ese periodo de espera, pues ciertamente eres papá o sabes que eres papá, y a los 8 días ocurre el aborto. Y entonces, de pronto, Aitza, es bien difícil para cualquier ser humano, ¿no? Y no poder eh, hacer valer la protección o el mandato que en tu función de haber procreado esa vida tienes. Entonces, todos estos asuntos o todas estas ideas pro aborto, hay una gran cantidad de personas que están en completa ignorancia. ¿Ves? Y solamente actúan porque es la tendencia del momento. En los Estados Unidos, por ejemplo, te puedo hablar de, en los pasados años, más de 50 millones de abortos. Te puedo decir que en Puerto Rico, ahora mismo, tengo buenos amigos cercanos que han pasado exactamente por la misma situación. O sea, Tengo una pregunta para ti entonces. En ese seguro. proceso que ella no te quería escuchar, que no quería negociar, que no entendía de razones, tú buscaste hasta las formas legales y no encontrabas ninguna para poder detenerlo. Lo que pasa es que el sistema no está desarrollado para proteger la vida. El sistema está desarrollado para eliminar la vida. ¿Ves? Escucharon, amigo, eso es lo que, de eso es que estamos hablando y por eso es que él hace este libro para crear conciencia. Adelante. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema, y entonces recuerda que el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a divagar y va a tomar decisiones conforme corra la jurisprudencia en temas donde ellos no quieren meter la mano para poder ser políticamente correctos con el resto de la sociedad. Entonces, digamos que ellos miran mientras se van enredando por acá, pues ellos dicen, pues mira, si allá está pasando eso, yo miro. Tan pronto ve el resultado final de la pelea, yo voy a reunir fuerzas con el que salió victorioso. Y esa ha sido una práctica del Tribunal Supremo de Puerto Rico de muchos años. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora hay una visión que ha ido cambiando ¿verdad? Con los jueces del Tribunal Supremo en estos momentos porque hay más cercanía a ser jueces muchísimo más conservadores y vamos a categorizar un poco, no conservadores, sino padres de familia que creen en la
en la vida de esos hijos que están en su casa, cuando ellos salen de tomar decisiones en el Tribunal Supremo, ¿no? Y de darle ese valor a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo digo que si yo no encuentro ficciones dentro de la legislación, ¿por qué? Pues mira, porque tiene hasta un periodo en el primer trimestre se le permite abortar, se le extiende a otros a otros 3 adicionales en cualquier situación, ¿verdad?, de enfermedad. Entonces, cuando el hombre se entiende que es padre, cuando el hombre es padre a partir de que la criatura sale de ese vientre y finalmente hay un alumbramiento. Ahí es que el hombre es padre, porque jurídicamente hablando, el hombre no es padre en el momento de la gestación hasta que finalmente da a luz. ¿Por qué? Pues porque el mismo sistema ha creado estas condiciones para crear todo este montón de, ¿verdad?, de normas liberales donde le permite actuar y al hombre no tener ningún tipo de potestad para poder, ¿verdad?, decidir. Francisco, esto me parece que era lo que trajo mucha controversia. ¿Te acuerdas el caso de este hombre boxeador que mató a la mujer embarazada y le echaron cargos por el embarazo, por el bebé que no había nacido, más por el asesinato? Y mucha gente decía, pero ¿por qué le echan 100 años también por el bebé y 100 años porque la mató a ella? Si él no había nacido, ahí no había nada. O sea, fíjate por dónde voy, que la gente no comprendía. Y Mira, obviamente quiero aprovechar y sabes agarrar que esto esa para fue los una cambios del ley, caso de Roe versus Wade. sí, ¿Cómo sí, afectó ahora oye, versus lo no, que no, pasó? y lo que tú planteas del caso mismo de Félix Verdejo, que en el caso de Félix Verdejo se aplica por primera vez en Puerto Rico la ley Lacey Peterson, la ley Lacey Peterson que la aprobó George Bush hijo cuando era presidente y que convirtió en un delito federal cuando tú asesinabas a la mamá y ya la criatura era viable, ¿verdad? Que en ese caso, el hijo que esperaba Lacey Peterson ya estaba en el séptimo mes cuando Scott Peterson asesina a su esposa Lacey y a su hijo. Este, y entonces se aprueba esta legislación que dice, si el feto está en un estado avanzado, te voy a aplicar una pena como si hubieses matado a una persona que viva desprendido del seno materno. Entonces, por un lado, tú tienes una legislación federal que va en contravención a todas las legislaciones estatales, porque nosotros hemos discutido aquí, ¿verdad?, que las legislaciones estatales en términos de cuando una persona es persona y persona es, o el bebé se convierte en una persona distinta a la madre que la concibe, y en ese momento el padre comienza a ser padre y es cuando vive desprendido del seno materno, ¿verdad? Cuando vive desprendido de su madre y eso básicamente es cuando tú le cortas el cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que todavía, ¿verdad? La casuística más, más reciente, que es el caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, el caso abre unas puertas, como dice Joel, quizás para enfocarlo, cosa que quiero discutir más tardecito. Pero quiero abrir una cosa en este libro, porque en este libro, como dije, Joel no permite que Mateo muera y así se hubiese llamado el niño, ¿verdad? Y entonces, Joel hace una nota del autor a la parte final del libro. Y hay otros pasajes que quisiera compartir ya mismo con el público que nos escucha, ¿verdad? Pero me dice Joel, nos dice al final, imaginé cómo habría sido la vida de mi hijo a los 4 años, con sus ojos verdes, Joel los tiene verdes, y Joel apostaba que iban a ser verdes también, y por eso tú ves, ¿verdad? En la portada los ojos verdes del nene. Su color bronceado, preguntón, curioso, bondadoso, lleno de vida y querido por sus abuelos. Lucumí, el abuelo Mon, la abuela Pi. Estoy convencido, esta es una parte que me deja a mí consternado y de una sensibilidad que nos muestra el autor. Estoy convencido, dice el autor, que si le hubiesen preguntado a Mateo si escogía la vida sobre la muerte, habría escogido la vida y un día más. O sea, a Mateo, como siempre ocurre, no le dieron la oportunidad de escoger. A Mateo le quitaron la vida. O sea, eso es lo que el testimonio que nos trae Joel. Y si te fijas, en el libro
Adaitza, para introducirte un poquito, como yo ahorita, está lleno de, es una cosa así como comparable en términos de la temática que toca, y por eso es que el lector tiene que ubicarse en esto que estamos hablando hoy como contexto, ¿verdad? Que es el aborto y cómo el hombre tiene las manos bajo el Estado de Derecho actual atadas, ¿verdad? Y entonces vemos a Mateo creciendo, teniendo distintas experiencias con sus abuelos, estando en la playa, eh, 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 preparando trampas para cangrejos, pescando, eh, cayéndose, dándose golpes como ocurre, como uno aprende y uno se para y botando sangre, ¿verdad? Y entonces hay unas historias interesantísimas en relación a unas embarcaciones y a una embarcación que Mateo entra por accidente en la que no debía haber entrado, que es para pelo cuando tú lees esta narrativa. Y entonces dice, esto es como desde un contexto diferente, pero muy utilitario. Es como si tuviera ante el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿verdad? Que es un pequeño librito con ilustraciones que tiene una temática tan profunda, y eso es lo que tú ves aquí, ¿verdad? Entonces, uno ve la casuística, ve Dobbs. Dobbs es el caso del año 2022, ¿verdad? Que es el que revoca a Roe Robert versus Wade. Wade, ¿verdad? Y revoca también a Planned Parenthood versus Casey. Roe versus Wade, como sabemos, de 73. Y cuando fue revocado en el año 2022, estábamos hablando de que Roe versus Wade llevaba exactamente 50 años de ser el precedente. Y Roe era una cosa que decía básicamente esto, ya para que el público, ubicar el público en este contexto, ¿verdad? El Roe versus Wade decía, bueno, yo voy a dividir la etapa gestacional en tres trimestres, ¿verdad? Y un bebé tarda 9 meses, 39, 40 semanas en llegar al mundo, salir del vientre y llegar al mundo en condiciones normales, ¿no? Entonces, dice el Roe, el Tribunal Supremo en el año 73, una etapa de mucho libertinaje, no de liberalidad, sino de libertinaje. este, pues en ese momento el Tribunal Supremo decide, en ese primer trimestre es su cuerpo y es su decisión. Entonces, en ese segundo trimestre, que es cuando el nene tiene de el cuarto mes al séptimo mes, sexto, séptimo mes, pues entonces el Estado tiene cierto interés en proteger la vida, pero sigue prevaleciendo la decisión de la madre en relación a la decisión de abortar. Y en el tercer trimestre, el Estado reconoce que tiene una expectativa en la vida por la viabilidad de ese feto, ¿verdad? Que no hay duda que entre 7 y 9 meses ese feto puede vivir desprendido del seno materno, sin duda alguna. Pero todos sabemos que aunque Roe resolvió eso, siguió la misma cosa y siguió creándose legislación para evitar eso, porque Roe versus Wade era letra muerta, porque las mujeres seguían abortando desde la quinta o cuarta semana hasta el noveno mes sin ningún problema y con total impunidad. ¿Ves? Entonces, cuando llega el caso de Planned Parenthood versus Casey, que se habla estrictamente de viabilidad, se habla ya de los términos que Joel utilizó ahorita, en términos de cómo está desarrollado ese feto a ciertas semanas, ciertos meses, y según ese feto va creciendo, y tú dices, bueno, no te han dicho nada nuevo. Yo, como cristiano, uno va a la patrística, y para los que, esto no me la estoy aquí echando de teólogo, pero la patrística es, después de que muere Jesucristo, los primeros siglos y de formación de la iglesia, ¿verdad? Hay unos padres de la iglesia, una gente que va estableciendo las doctrinas del cristianismo, y cuando uno va siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, la patrística está hablando de la vida y que la vida existe desde la concepción. No es algo que nos tienen que decir ahora, ¿verdad? Y por eso es que ahora las cosas son más agresivas y está la ley del latido del corazón. Y ya el Estado, cuando se resuelve Dobbs, que son estados que empiezan a legislar, no, desde que yo escuche el corazón, no lo vas a matar, te lo vamos a prohibir, ¿ok? Te lo vamos a prohibir. Es que entonces la Corte Suprema dijo, es verdad,
No me voy a meter en eso. No existe y nunca existió tal cosa como un derecho civil federal protegido bajo el palio del derecho a la intimidad de abortar. No existe. Así que eso se lo voy a dejar a los estados. Y entonces, en Puerto Rico, un esfuerzo encomiable que trató de hacer Joan Rodríguez Bebe, y vimos un imbécil secretario de Justicia que discutimos aquí con Adahitza las ponencias del proyecto de Joan Rodríguez Bebe sobre precisamente legislación que tenía que ver con el latido del bebé, ¿verdad? Que no llegó a mucho más y que esperemos que quizás con una legislatura más conservadora este tipo de legislación pase en Puerto Rico, ¿verdad? Y Y eso es lo que yo hablaba con Joel también la semana pasada, sobre cómo quizás los puentes están abriéndose y de una posición en que estaba el varón, en el que nada podía opinar, ojo y mucho cuidado, que probablemente tengamos algún momento, algún tipo de legitimación activa para poder hacer algún reclamo en los tribunales, Joel, en cuanto a eso. y acceso. Tú quieras, O sea, es bien penoso porque acceso. Mira, y este asunto de los latidos, ¿sabes? Mire lo cruel, y yo lo digo por esta sonda, honestamente, para que llegue a todos los rincones donde tenga que llegar. Mire si es cruel que yo no tuve la oportunidad de escuchar esos latidos. Y yo sé que existieron, porque a mí me dicen, yo me hice un sonograma. Entonces, yo no tengo oportunidad ni de escuchar los latidos de mi hijo o de mi hija. Yo soy un Mateo, pero hubiese sido una Mariana, vamos. Entonces, yo digo, yo no tengo la oportunidad de escuchar los latidos de esa criatura. Yo no tengo la oportunidad de decidir sobre lo que pasa sobre la vida de esa criatura. Yo no tengo la potestad de poder impedir que lo que pasó, detener eso que pasó en los tribunales, creando algún tipo de mecanismo. ¿Por qué? Pues porque mira, hay una carta ancha para poder actuar. Entonces, ¿qué pasa? Examinando con Francisco, porque ¿verdad? Jurídicamente siempre vas a querer hacer algo, ¿no? Y es bien, bien importante, y lo digo, ¿verdad? Pues si hay alguien del Departamento de Justicia que escucha, lee, entiende la información, sepa que el aborto es un delito en Puerto Rico, que no hay los pantalones ni las faldas para erradicar lo que tienen que erradicar, esos son otros 20 pesos. Pero en Puerto Rico no, el aborto es un delito. Y el aborto por placer, porque me lo quiero sacar, eso no está legitimado y es una conducta prohibida en el Código Penal. Entonces, El punto ahí es cuánto tiempo transcurre, porque hay delitos que no prescriben, pero en este caso, ningún juez sí, quiere la pena, según tengo el código de referencia, es una pena, es un delito grave. Un delito grave. No prescribe al año como, ¿verdad? Ni mucho menos. Que si hay algún interés del Departamento de la Justicia, estamos en tiempo para poder hacer ese tipo, ¿verdad? De llevar a cabo la investigación correspondiente y procesar como debe ser. Entonces, hay algo interesante de paso, Aisha, que yo quiero traer, que es Pueblo versus Duarte Mendoza. Y Pueblo versus Duarte Mendoza es un caso que se resolvió hace mucho tiempo. Y en Duarte Mendoza hay unas expresiones que hace el Tribunal Supremo en aquel momento y señala que la llegada de ese hijo o el saberse que ese hijo está allá adentro, causa en mamá unos traumas psicológicos que el Estado, y entiéndase el Estado como el organigrama, la estructura del Estado, no puede permitir que eso ocurra. Uno, por la posibilidad de que sea incluso hasta objeto de algún tipo de burla social, por el estado emocional en que se puede encontrar esa persona, esa mamá, ¿verdad? Entonces, o el daño emocional que le pueda causar. ¿Por qué te traigo esto a tu atención? Pues mira, porque yo cuando viajaba de Puerto Rico para Texas, porque mi familia me dijo, ven,
¿Sabes lo que yo decía? En una ventana del avión decía, por favor, y lo digo genuinamente, por favor, que explote el avión. Yo le pedía a Dios, yo le pedía a Dios, además de las cartas que yo escribía en este ejercicio, que yo no digo locura, más bien de poder canalizar cosas. Yo le pedía a Dios en un viaje, en un vuelo, yo le decía, por favor, que el avión explote. Entonces, ¿por qué? Porque lo que habitaba dentro de mí era precisamente palabra por palabra, desde el punto de vista del varón, de lo que estaba pasando en Duarte Mendoza, El precisamente. dolor que estabas sintiendo no lo podías canalizar de otra manera. Tú querías Es que ir. no había otra forma. Y entonces, a su vez, racionalmente decía, es que aquí hay probablemente una madre que lleva un hijo en el vientre y que sí lo quiere tener. Y entonces se apagaba el pensamiento en ese sentido. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que producir conforme a lo que la vida me dio. Lo que la vida me dio en ese momento fue esto. Eso fue lo que la vida me dio. La vida me dio una computadora puesta en mi mesa y yo hacer este ejercicio de escribir más de 400 horas por la noche hasta la madrugada para poder de alguna manera u otra recrear un universo paralelo y tener la noción de lo que habría sido mi hijo a los 4 años. Te ayudó a sanar el proceso. Yo diría que más que sanar, porque es un proceso de día a día, yo más que sanar pensaría en que al menos yo le di una voz que otro ser humano en un acto cruel y vil apagó. Y yo lo traigo en uno de los mecanismos que las personas han hecho por mucho tiempo, producir y crear historias que cuando lo interpretas y cuando lo internalizas, puede ser creativo, puede ser una oportunidad para llevar un mensaje, pero es un ejercicio de dolor detrás, porque tú estás recreando algo que tú sabes que no existe. ¿Eh? Entonces, eh, yo escribí el final antes que escribir el resto de la historia. Eso fue lo primero que hice, escribir el final. Cuéntame del final. El final es, eh, hay unos personajes, son el abuelo Locumí. El abuelo Locumí es mi papá. ¿Por qué se llama el abuelo Locumí? Pues porque mi papá, como parte de su recreación, mi papá se va a la pesca de cangrejo y tiene unas trampas de cangrejo y él les escribe Locumí a todas. Y yo he ido con él y entonces vi eso y es como algo de identidad porque ya él sabe que lo que está allí le pertenece. Entonces, y cada vez que él coge uno, va y su expresión es, lo comí, mira lo que cogí, eso es lo que él hace. Y entonces, yo utilizo lo comí y ubico a este niño de 4 años relacionándose con lo comí en el ambiente de la pesca. Ya. Entonces, por su parte, la abuela Pi y el abuelo Mon, que le guste o no, son sus abuelos maternos, y a ella, aunque le guste o no, esos eran los abuelitos del nene, pues así son las cosas de la vida, ¿no? Y entonces, yo, Oliver y Noah, son dos hijos de mi hermana, unos gemelos que murieron porque no podían precisamente mantenerse en el área del útero. Y entonces, pues mi hermana, ¿verdad? Nacen los bebés y duran 3 días. Pues yo tomo a Oliver y a Noah y los incluyo en mi historia. Tomo al abuelo Mon, a la abuela Pi y a Locumí. Y entonces, estos son los personajes de la historia.
Y al final, yo le estoy diciendo, el niño está en un cuarto oscuro y en ese cuarto oscuro hay una persona y esa persona tiene unos guantes puestos y en ese momento aparece simbólicamente una embarcación y esa embarcación es mamá. Y el niño empieza a negociar con mamá la muerte y le dice a mamá, mamá, si tú me dejas vivir, yo puedo hacer que mi abuelo te repare. Si tú me dejas vivir, mi abuelo te va a colocar esta fibra de vidrio nueva para que tú estés reluciente. Y mi tío, el tío Luis, va a arreglarte los motores. Porque esta es mi negociación contigo. ¿Por qué? Porque cuando los niños están en problemas o cuando el niño de alguna manera u otra se entiende en peligro, en una situación de magnitud, su referencia es su familia. Y él recurre a el auxilio de la familia para decir, mi familia, lo que yo soy, lo que yo tengo, te lo estoy poniendo a tu servicio para yo negociarte la vida y que tú no me mates. Entonces, cuando el libro comienza diciendo, hace mucho frío en este lugar, por favor, arrópame. Al final del libro, cuando el niño se encuentra que va a morir, él dice, abuelo Mon, abuela Pi, Locumí, Oliver, Noah, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque su referencia es esa historia y esa familia que se construye y donde él está buscando agarrarse de la vida y sostenerse en ellos para poder vivir. Y entonces, cuando al finalizar, ¿dónde están? Le dice, hace mucho frío en este lugar, por favor, arrópame. Y ese es el momento, ¿verdad?, de la muerte. Entonces, claro, por otra parte, dentro de los capítulos de la historia, él va afianzando sus relaciones con su abuelo, va afianzando sus relaciones con sus primos y va generando toda una serie de actividades que naturalmente un niño hace o que los padres hacen con los hijos, ¿verdad? Utilizando como marco el país donde nosotros vivimos. Y hay unas historias y hay unas enseñanzas cuando van a pescar, hay unas enseñanzas cuando están en el jardín, hay unas explicaciones y todas unas metáforas donde siempre hay, abuelo, ¿qué significa esto? Abuela, ¿qué significa esto? Papá, ¿qué significa esto? Entonces, de alguna forma, se va generando un valor, pero es un valor humano, es un valor que va al interior de la familia, porque precisamente la historia es la imposibilidad generada por la muerte a razón del aborto y esa idea o esa noción de que ese niño no tuvo acceso tampoco ni a papá, ni a abuelo, ni a primo, ni a nadie, ni a familia, ni a ninguna persona que levantara cuando menos la voz por él o por ella. Y ese es básicamente, ese es el gran propósito por la razón, ¿verdad?, por la cual yo escribo este libro. Y sí creo y vuelvo y digo, también en el camino me han aparecido muchas personas, y yo pues he hablado de esto hablé con Francisco de esto, muchas personas, y te van a dar la solución, y la solución va desde consumir alcohol, desde el cannabis, desde la terapia psicológica, o sea, el universo de posibilidades que un puertorriqueño sin conocimiento te puede ofrecer para entender un problema tuyo es tan grande que si yo las tomara todo, tenía un popurrí de cómo resolver un problema. Mira, ¿Ves? yo creo que es importante decir que los republicanos, normalmente, ¿verdad? Los que pensamos en esa visión de política, siempre escogemos la vida por encima de cualquier otra cosa. Yo detesto
el que ver a una mujer que utiliza el sistema del aborto como el sistema anticonceptivo. Me molesta escuchar a los políticos el que no quieran promover ningún sistema de pastillas, ninguna otra forma que no sea el aborto. ¿Por qué? Pues porque la industria necesita esos cuerpos, esa sangre, eso que ellos extraen para otras cosas. Por lo tanto, deberían evitar que nazcan para que no se sufra por lo que tú estás pasando. Y entonces cuando uno ve mujeres que quieren tener hijos y no pueden, versus estas que tienen abortos, 5, 6, 7 abortos al año o cada 3 meses y no les importa, eso es, porque ellas ya saben que el recurso es que el gobierno mismo te pague el aborto y vámonos que es tarde. O sea, no debe ser así. Yo creo que el Ahí aborto no se debe usar para mira, método anticonceptivo por jamás en la vida. mira la magnitud del asunto. Y esto es quizá, ¿verdad? Para las personas que no sepan, y es bueno decirlo, cuando se practica un aborto, se mata algo, se mata algo. Lo que está dentro se mata. Entonces, lo terrible son situaciones como hace 2 meses atrás, encontraron un feto en una playa en Loíza. Muchas veces estas clínicas de aborto, sus procedimientos son tan y tan pobres que esas criaturas van a parar por el inodoro a cualquier espacio, ¿verdad? Cualquier tubería sanitaria o sanitario de usted vaya a saber dónde. Imagínese, imagínese y yo lo digo porque es así, para un hombre responsable, después de haber, en mi caso, haber ya tenido un trayecto de vida con tanto que ofrecer y de pronto verse en una situación donde tú sabes que tu hijo puede compartir espacio con las heces fecales de otros seres humanos. Ese es lo penoso De de todo esta eso. situación, lo que se pasa por alto. No tan solo es la muerte, nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura, que tenemos una cultura de enterrar a nuestros muertos, o sea, no hay duelo, no, o sea, no hay un procedimiento. Y Esa mujer era una mujer adulta, pero para Francisco Sánchez, cuando yo estaba dirigiendo la oficina de prensa en el Departamento de Justicia, yo recuerdo un caso de procuradores de menores donde la nena tenía ni 15 años, tuvo el aborto en el baño y tiró el bebé por la ventana afuera. Entonces, todo este reguero. O sea, ahí estamos hablando de una menor de edad que sencillamente le tenía más miedo a los padres que a permitir nacer el bebé y demás. Esto era una mujer adulta, hecha y derecha, que tomó una decisión contraria a lo que tú le estabas diciendo. Dámelo, yo lo cuido, yo lo tengo, olvídate del mundo, yo me hago cargo como si tú no existieras, y no quiso escuchar de razones. tal Francisco, cual, ¿cuántos casos tal te cual, ven así en el departamento? tal cual. Mira, tú sabes una cosa, yo escuchando a Joel y lo que tú hablas, Adaitza, yo recuerdo cuando estamos hablando, mira, el aborto es un delito grave y el término prescriptivo es los 5 años después de ocurrido el hecho. O sea que hay tiempo para radicar. Ok. Yo una vez recuerdo, Adaitza, cuando era fiscal en Humacao, que radico un cargo por adulterio y todavía eso sigue siendo delito, ¿verdad? Que tú tenés relaciones sexuales con una persona casada. Seguro. Entonces, y este caso lo radico porque venía la esposa legítima del individuo, cada vez que veía a la concubina, este, le la agredía y la agredía y la agredía y la agredía. Entonces, el individuo mantenía tanto a su esposa legítima como a la concubina en esa situación dolorosa para todo el mundo. Y yo vengo, sencillamente, le tomé una declaración jurada a cada una, a la esposa y a la concubina, de que eso estaba ocurriendo, a la concubina con cuánta frecuencia tenían relaciones, y mando a radicar ese caso. Entonces, el juez determina no causa, pero el juez no solamente con determinar no causa, con su pobre idiosincrasia, su pobre espíritu, voy a mencionar quién es el individuo, no es juez, hoy, viene y determina no causa y llama al fiscal de distrito y le dice, su segundo al mando, first deputy, que era el segundo al mando en Huacao, radicó un adulterio.
Y entonces el fiscal de distrito va donde mí y me dice que tú radicaste un adulterio. Yo radiqué un adulterio donde tengo entendido todavía es delito, ¿verdad? Y lo radiqué por las circunstancias que te digo. A mí no me importa la vida de los demás, ni quién se acuesta con quién. De verdad que no me importa, ¿verdad? Después de que eso no entre en mi entorno. Pero Pero esas palizas podían terminar en una muerte, es lo que tú estás hablando. exactamente. En otro momento, a la Hitza, yo radiqué siendo fiscal en Guayama que le contaba a Caraballo un caso de aborto de un individuo que coge y empuja a su esposa por unas escaleras estando en el sexto mes de embarazo y como consecuencia de esa caída por esas escaleras, este, pierde al bebé. Obviamente era previsible porque tú sabes que está embarazada, imbécil, está en el sexto mes, le diste que la agresión es un delito intencional, al saber que estabas embarazada y tirarla por las escaleras, sabías que lo lógicamente previsible era la muerte del feto y le radico un aborto ilegal. En vista preliminar, cosa que me dejó a mí boquiabierto, pero sabía que los jueces no tienen muchas veces los pantalones para bregar con esto. Encuentra causa por una infracción al artículo 3.2 de la ley 54. Me convierte el aborto, que no tiene nada que ver, que es un delito que está en el Código Penal, en la parte general, me lo convierte en un delito especial, bajo una ley especial que yo no lo razoné al momento de erradicarlo. Entonces me dicen, pero ¿y qué le pasa a este conservador radicándome un aborto, pudiéndome haber radicado un delito en el que no me trajera controversia, en el que no me trajera controversia y me determina causa por un 3.2? Estamos en esa doctrina del sacum culum en latín, ¿verdad? Es como yo le digo a Joel, tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y yo sin haber leído el libro previo, y me doy cuenta de que en efecto sí estaba ocurriendo, porque van a haber voces, van a haber intereses que te van a tratar de silenciar, porque tu discurso es peligroso para el establishment liberal que está entronizado, ¿verdad? Suerte que Para los evidentemente tiene, demócratas en Puerto Rico y en Estados Unidos que quieren acallar las voces. claro, Pro yo vida. en ese sentido, yo no me acuerdo cuando el caso Dobbs versus Jackson Women Health Organization surge a la HITSA. Cuando ese caso surge, yo recuerdo que el gobernador de Mississippi era un individuo que se llama Phil Bryant. Y Phil Bryant en el 18 establece en Mississippi la ley de edad gestacional. Y la ley lo que dice es, mire, una vez se detecte el latido del corazón, Mississippi no va a permitir que se aborte. Mississippi no lo va a permitir, ¿verdad? Y cuando eso se fue desarrollando, Phil Bryant hizo un acto público en una plaza pública cuando le traen el acta, la ley, para firmarla, ¿verdad? Y entonces, cuando eso ocurre, yo voy a citar las palabras del gobernador, él dijo, yo estoy comprometido a hacer de Mississippi el lugar más seguro de Estados Unidos para un niño por nacer. Y este proyecto de ley nos ayudará a lograr ese objetivo. Después de eso, Adajís añade, él dice, probablemente seremos demandados aquí mismo, me van a empezar como en media hora. Y eso está bien para mí. Vale la pena pelear. Y yo le digo a Joel, vale la pena pelear. Me complace muchísimo. Primero, para mí es un honor que Joel haya compartido este espacio con nosotros, esta idea con nosotros, este libro con nosotros, porque para mí vale la pena pelear. Por la vida merece dar la pelea. Este, y tenemos que dar el paso al frente y concienciar. Como te dije, Daisa, tú puedes buscar en YouTube, yo te reto a que busques un programa con esta temática que nosotros estamos trayendo hoy. No la vas a encontrar, no lo vas a ver. El aborto desde la óptica del varón como víctima. Eso no lo vas a ver. No, No lo lo vas a hay ver. bajo el punto de vista republicano que cree en No, la vida, pero bajo pero la esto no lo vista de vas a alguien ver. que lo vivió, no, No lo vas a es la ver. primera vez. Vas a ver testimonio. Y todavía hay tiempo que haga lo que tenga que hacer para salvar eso, ¿verdad? Esos derechos de Mateo. En el caso mío era Aurora.
Aurora no llegó a nacer. Ese fue el nombre que le puso mi pareja de 16 años y los dos de 3 meses que perdí. Él decía que se llamaba Aurora. No sé por qué decía que iba a ser nena. Así que en el caso tuyo fue Mateo. Pero así es la vida. Hubiésemos querido tenerlo, pero no se pudo, Pempe. No se pudo en el caso mío, pero en el caso de él es un asesinato porque él quería y él hizo todo lo posible. No sé qué evidencia tengas también para probar todas las gestiones que hiciste. Me imagino que lo debes tener Yo no, documentado porque como buen abogado, no sé. mira, yo te puedo decir que hubo un proceso eh, de destrucción de evidencia y entonces en ese momento algo me dijo, coge eso, cógelo y guárdalo. Muy bien. Y entonces, yo creo que, ¿verdad? Y es importante que los hombres comiencen a dar la voz de alerta cuando, porque hasta que no coja tracción, hasta que los hombres, y haciendo un paréntesis, no es sencillo someterte al escarnio público o a que otros apunten el dedo sobre ti por lo que yo estoy haciendo, porque la expectativa es que yo guarde silencio. La O que expectativa es, pagues el aborto. La expectativa es que te vean a ti dando los chavos para que vaya a abortar. Jamás va a ser dando la vida para que claro, nazca. y o la pensión alimentaria en caso de que hubiese sido nacido. Entonces, creo que es fundamental que los hombres den un paso al frente eh, y que la denuncia tiene que hacerse porque hasta que no tome tracción, yo creo que este tipo de asuntos que son bien medulares para nuestra sociedad no van a generar cambio alguno. ¿Ves? Sí puedo decir eh, que estoy yendo a presentar el libro y acudiendo a foros. Le había planteado a Francisco recientemente la posibilidad de acudir a los tribunales eh, y hablamos de unas cosas en ese sentido, pero la posibilidad está latente ahí. Entiendo que será el curso de acción en algún momento. Y yo pienso, Aritza, mira, pensaría yo, si a mí me desestiman una demanda del saque, eh, yo aún así, habiendo sido un abogado que he ido al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo, intentaría provocar la controversia al punto de que pase algo que cambie el paradigma. ¿Ves? Y aun cuando acuda al apelativo y acuda al Supremo y el Supremo simplemente decida o no expedir o no pasar juicio sobre eso, de alguna manera u otra, se vindica un derecho que es el derecho mío de haber tenido acceso a esa criatura. ¿Ves? Y si en el paso del tiempo, que es lo importante de todo, yo tengo 42 años, la expectativa de un hombre no pasa los 80. La expectativa del hombre está por debajo de los 80, pero te aseguro que es más propio y es un orgullo poder hacer las cosas vivo, porque después de la muerte ya no hay nada que tú puedas hacer para vindicar el derecho de nadie. ¿Eh? Y prefiero agotar mis energías vivo, aún sea, y aún me tome el tiempo y el poco cabello que me queda lo pierda, pero haciendo el ejercicio correcto de que los que vienen detrás de mí tengan una voz y sobre todas las cosas, que esta criaturita que está aquí, que yo te confieso, que yo te confieso que me hubiese dicho, papá, tú me regalas tus pulmones, y yo le hubiese dicho, hijo, yo te regalo el corazón y la última gota de sangre que yo tenga. Que esta criaturita que está aquí, o la que hubiese sido, tenga voz en esta existencia.
Eso que yo te estoy diciendo no tiene nada que ver con lo jurídico, tiene que ver con el principio básico de la humanidad. ¿Eh? Así que eh, me satisface mucho que de alguna manera u otra estas plataformas existan, porque si no fuera así, el silencio fuera, ¿verdad? Lo que nos tocaba de alguna manera u otra vivir. Eh, Pienso que en Puerto Rico las clínicas de aborto, así, haciendo el paréntesis como que me distingue, están al garete. La legislación está al garete. Los padres, los papás no tienen absolutamente nada que decir y es vergonzoso que el Estado nos ponga a pagar, pero no a decidir sobre la vida de los hijos. Porque yo le aseguro a Isa, si el bebé nacía y se me exigía algún tipo de pago de la pensión alimentaria, lo cual yo hubiese hecho con el gusto más grande de la vida, en primer orden. No obstante, a mí nadie me tiene que decir que mi hijo tiene que estar bien y yo tengo que aportar en su vida, pero yo creo que ese hecho de poder decir, yo puedo, yo debo participar, yo tengo el derecho a, es algo que sea en el 2024, en el 2025, o en las próximas décadas, es algo que tenemos que comenzar a indicar, porque la vida, es esa participación, yo creo que en nuestra función social se incumple totalmente. Y sobre todo, atender el principio básico, el principio de la familia. ¿Eh? Eso se está perdiendo mucho porque si te fijas, todas las leyes habidas y por haber para ayudas a las madres y a las mujeres tienen que estar solteras. Si te has dado cuenta, te doy ayuda de comida, te doy casa, te doy todo, pero si tienes una pareja, pues entonces ellos van y no puede haber ropa de hombre, no puede haber nada, porque no te puedo ayudar si tienes pareja, ¿no? Entonces normalmente la gente miente de que no tiene un hombre en la casa o que no tiene a alguien y tú las ves todas, para tener 3, 4 muchachos solas, porque es la única, y el gobierno te da todo. Pero No promueven a la familia ni incentivan. Si usted tiene familia pero no cobra lo suficiente, déjame ver cómo te ayudo. Te doy un chanchito aquí o allá para que tengas a tus hijos bien con comida y todo. Pues no. y Las es primeras solteras y si importante, trabajan tienen que renunciar a los trabajos porque si no, están pilladas. y es importante comenzar a radicar proyectos de ley que sean reales, o sea, proyectos de ley donde se discuta in extenso el tema y que haya legisladores que no estén divagando sobre lo uno o lo otro y asuman posturas reales y posturas firmes y sobre todo que no le tiemble el pulso al escribir pensando en que el voto lo van a perder. ¿Ven? Pues esto es un problema que hay que resolver porque nosotros no, o sea, aquí no hay participación del hombre en la relación y no hay participación de papá. La participación pasa completamente a partir del nacimiento. Entonces, es importante habilitar y sobre todo el enforcement del Estado de hacer cumplir la legislación vigente. Oye, no es un relajo, no es un relajo. Si esto es por placer, pues hay los mecanismos para procesar. Usted levanta la información, usted hace una boleta y usted radica. Y se acabó. Y se acabó, punto. Hay un testigo, hay prueba médica. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesitan? Que te lo pongan en alguna bandejita de plata para saber qué es lo que vas a hacer. O que te lo dijeran para saber cómo vas a proceder. Y, Así. es- y, es- y entonces se convierte en un proceso totalmente injusto donde tú no tienes resultados. Y yo digo, si yo, en mi carácter de poder procesar la información a través de un libro, si yo no tuviese esa capacidad, amén de que es así, imagina cómo las personas pueden canalizar situaciones como esta. El dolor Ah, es muy yo te difícil. puedo, yo puedo decir con certeza que yo tenía que ponerme esto, ir a ver casos a los tribunales como si las cosas no estuviesen pasando. Y en mi interior, yo te aseguro que lo que quería era desaparecerme. ¿Eh? Comprendo perfectamente. Francisco, para dar un cierre al tema, obviamente quiero que cierre Joel. ¿Cuál sería tu comentario final de la noche de todo lo que hemos estado hablando?
y escuchar el cierre de Joel. No, yo por mi parte que lo que quería era traerlo y compartir este tema que a mí me impactó desde que me entero del libro y su temática y después de haberlo leído, quería que esto compartirlo con nuestra gente, ¿verdad? De nuestro espacio, de directo al punto, de directo a la justicia específicamente, porque estos temas siempre para nosotros son trascendentales y me parece también que es un tema de lo que nunca se ha hablado en Puerto Rico y por eso le digo a Joel que siga adelante con este proyecto de darle voz a, a Mateo, que esto es un acto de verdaderamente encomiable. Así que lo tengo que felicitar y obviamente apoyar esta iniciativa y dando a conocer el libro y dando a conocer este tipo de problemáticas que a los hombres nos tienen, estamos en silencio, ¿verdad? Al que es víctima de esto, como lo es Joel. Y sé que hay muchos más, porque como bien Joel dice, tengo amigos que han pasado por esto. ¿Verdad? Sí, Y no, cuando sí. tú pasas por esto y lo compartes, vas a encontrar personas que están pasando por esto, ¿verdad? Y que les ha dado un golpe fuerte. Yo particularmente no, pero sí te puedo decir, Aitza, que es un tema que he estudiado con mucha profundidad, por razón de que, ¿verdad? He escrito, en diciembre escribí y no he hablado de eso contigo, en algún momento lo presentaré también, un libro sobre la ideología de género, que también publiqué y que ha tenido buena acogida en Amazon, ¿verdad? Y este tipo de temática conservadora, para mí es importante darla a conocer porque es como Joel dice, yo soy temeroso de Dios, ¿verdad? Creo en Dios, le temo al Señor, este, y espero que me llame a la salvación, ¿verdad? Eh, 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 de manera irresistible acudir a Él en su momento. Y mientras tanto que me siga enseñando el camino por el cual debo de cruzar. Entonces, uno dice estas cosas y esto es tabú. Eres un fanático religioso, eres un conservador, perseguidor, y todo lo contrario, los perseguidos somos nosotros, los conservadores, los perseguidos y los que nos quieren silenciar. Y sabes que no, por mi parte no me voy a dejar. Y mientras yo continúe teniendo a mi alrededor amigos como Joel que no están dispuestos a dejarse, yo seguiré esta lucha también, ¿ves? Y espero que esta batuta dejársela a gente de nuestra próxima generación que sé que las va a ver, que la van a seguir llevando esta antorcha porque es la antorcha de la verdad. Punto. Y Somos, por eso yo concluyo. Ay, somos perseguidos por todos lados y en esto del cristianismo y el islam y todas estas cosas que ahora con las fronteras abiertas y todo lo que está pasando en el occidente están bien difíciles, ¿verdad? Y entonces también es un tema tabú porque si no eres islamofóbico, pero más sin embargo, cuando ellos hacen este tipo de expresiones, no voy a poner el video, ¿verdad? Porque está en su idioma, pero este señor es un imán de Irlanda eh, que está ahora jugando a la política y dice Alá ordena a los musulmanes matar a los cristianos y a los judíos, y si no se convierten al Islam, deben pagar el jizya. Entonces, mi punto es, este tipo de personas que va a Irlanda, a un país donde están los cristianos, a decir que va a matarnos, y en nuestros países occidentales no les dicen, pues No usted va dice nada. deportado, porque usted está promoviendo la no, muerte. Y eso en hay que el tema del aplaudirlo, eso es aborto libertad está de libre. expresión. Te cogen estos imbéciles de Claro. la Y por alianza eso te digo, independentista no, pero y espérate, la libertad de expresión no incluye tú promover la muerte, no, porque yo eso estoy es de lo que acuerdo, dice. Dajixa. Lo que te Pero estoy entonces diciendo es lo que a dicen ellos esas sí, mentes. no, a eso voy, ellos pueden promovernos la muerte Sí, y sí, sí, pueden a los sí. cristianos y perseguirnos y ahora andan por ahí con machetes y por todos lados, o sea, me refiero a este tema y esta dinámica y entonces si tú hablas algo del aborto te quieren comer y tú eres entonces un radical, pero ellos pueden hacer este tipo de cosas y ellos ni les cierran las cuentas de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, por ningún lado, pueden promover la muerte de los cristianos, puedes promover la muerte a través del aborto, eso está fine, esto está perfecto, y ellas hacer marcha en pro del aborto está bien, pero usted se va, y como le pasó a otra mujer que también tengo otro video por ahí, a rezar frente a una clínica de aborto y la arrestaron y le metieron 3 meses de cárcel.
en los Estados Unidos de América. 3 meses de cárcel por ir a rezar porque estaba importunando. Y otro que andaba orando también, porque estaba en la avenida pública, pues también se lo llevaron arrestado porque para eso no es, pero tú puedes ir a promover la muerte y otras cosas y eso no hay problema. Así que el tema del aborto es bien importante porque cómo es que tú puedes promover el aborto y hablar pro vida, te quieren arrestar, o como dicen ustedes, eres víctima de mofa, de burla, de ataques, de insultos, de improperios. ¿Por qué? Promover la vida, la primera enmienda, la de libertad de expresión y la vida. La segunda enmienda para defender la vida. ¿De qué estamos hablando? Joel, cierro contigo. Mira, de nuevo, gracias por haberme tenido aquí, que para mí es bien significativo. Eh, el libro lo pueden conseguir en la librería El Candil en Ponce. Yo tengo también copias. Hice 2 versiones, es una de mayor tamaño en 11.5 y esta es una versión más pequeña. Eh, Gracias a todas las personas que lo han adquirido. Te adelanto que el dinero que recopilo poco a poco con la venta de los libros no es para que el licenciado se lo embolsique, sino tiene un propósito y es poder, ¿verdad? Eh, Llevar ayuda a instituciones sin fines de lucro, principalmente las que tienen que ver con niños abandonados, maltratados, madres que están embarazadas y que, ¿verdad?, están pasando por una situación difícil. Eh, y creo que es un proyecto extraordinario en ese sentido. Dios mediante, como preliminar, mañana debe estar subiendo el libro a Amazon mañana. Esa es la noticia de mi casa publicadora. Si no es mañana, a más tardar el viernes, el libro debe estar en amazon.com. Así que ¿A dónde pueden llamar o tal vez escribir, ¿verdad? O sí, buscar. a mí me pueden en el 787-316-3366, 787-316-3366. Puedo decir el teléfono por esta plataforma porque mi teléfono es del pueblo de Puerto Rico. Ya no, ya esa privacidad se Repite me ha otra vez, acabado. 787. 316-3366. Muy Esa bien. privacidad se acabó hace muchos años. También pueden acceder a través de la plataforma del Candil en Facebook o, ¿verdad?, en la calle Unión 93 en Ponce, que está allí disponible con Tamara. ¿Verdad?, Dios mediante, estará En Amazon. en Amazon y es bien interesante porque, pues, estando en Amazon, también está en el universo y entonces, en ese sentido, pues, la voz sigue, la voz no se acalla de ninguna forma. Y yo, ¿verdad? Yo escribí para mi bebé no nacido y creo que firmemente ha sido el privilegio más grande que yo he tenido en mi vida, a la Itza, el privilegio más grande que yo he tenido en mi vida, el más grande, nada se compara con lo que yo te voy a decir. El privilegio más grande que yo tenía en la vida fue saberme que yo iba a ser papá. Ese ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida. Ese es el privilegio que no vamos a dejar morir y que precisamente aquí está Joel Caraballo Cintrón, Mateo y el abuelo Locumí, historia de cangrejos, para futuras generaciones, para defender la vida, a defender los hombres que aman a sus hijos no nacidos. Así que, y nada, suerte en los tribunales y todo lo que tengas que hacer para que llegue a donde tenga que llegar el caso y hacer mucho ruido para ver si de una vez y por todas se respeta también que los hombres aman a sus hijos. Gracias. Muchas gracias, Joel Caraballo. Francisco, Francisco. gracias. Un placer tenerte, de verdad que sí. Así que buenas noches a todos. Aditza, un abrazo. Joel, un Sí, abrazo. Muy agradecido de tu comparecencia hoy. Y nos vemos la próxima semana, para que nos así están es, Vale. escuchando. como Buenas siempre, noches. cada lunes a las 7 de la noche aquí en Directo a la Justicia. Que la pasen bien.